Y vamos a empezar a compartir con mis líderes del Club de Liderazgo. Mis líderes, bienvenidos a esta maravillosa tercera sesión del Círculo de Lectura del Club de Liderazgo. El día de hoy continuamos con el libro Los líderes comen al final de Simon Sinek. Como subtítulo de este libro, ¿por qué algunos equipos funcionan bien y otros no funcionan tan bien? ¿Ok? En esta tercera sesión, dos puntos grandes importantes. Empezamos con la segunda parte del libro. Dos subtítulos importantes que vamos a analizar el día de hoy. Número 1, las fuerzas poderosas. Y número 2, la nomenclatura EDSO, EDSO, que por lo menos 3 de ellas las vamos a ver el día de hoy. Y vamos a comenzar rápido, vamos a comenzar otra vez con el resumen. Acuérdense que en algunas sesiones comenzamos con el resumen, en otros comenzamos con la discusión. Hoy vamos a comenzar con el resumen y después, partiendo de lo que ustedes han leído del libro y partiendo del resumen que les traje hoy como puntos importantes conectados directamente con la formación en liderazgo, vamos a hacer la discusión, ¿ok? En función a estos puntos. Comenzamos con el título de las fuerzas poderosas, ¿ok? Que tienen los líderes. Y comenzamos con este apartado del libro que dice, se acabó lo que se daba. Por ahí una canción ahí en vivo de, creo que Gilberto Santa Rosa, que habla de se acabó lo que se daba, ¿no? Leyendo este capítulo me recordé de esta máxima que la he leído ya con bastante frecuencia en los últimos, este último año, viendo cómo está la situación a nivel mundial, que dice, tiempos difíciles crean hombres fuertes crean tiempos buenos crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. Esto un poco atado, mis líderes, a lo que hemos escuchado por ahí, ¿ok? De que la historia es cíclica. Hay historiadores que se dedican única y exclusivamente a ver cada cuántos años, cada cuántos siglos se comienza de nuevo como una especie de reseteo, ¿ok? Y esto es así, obviamente no es que se calquea la historia, pero sí algunos sucesos tienden a repetirse, obviamente con avances tecnológicos, con unos guiones distintos, pero en esencia nos hemos dado cuenta que la historia de la humanidad se repite. Y para resumirlo en términos simples, es algo como esto. Tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos buenos, los tiempos buenos crean a hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Creo que ahorita estamos en cargado de muchas personas débiles que están forzando o están creando tiempos difíciles. ¿Ok? Creo que hacia donde estamos viendo que va no solo la economía, sino el mismo ser humano a nivel de principios y valores, no es loco pensar que lo que se avecina no es muy prometedor. Casi todas las facultades humanas, dice el autor, están diseñadas para ayudarnos a sobrevivir y a perpetuar la especie en medio de circunstancias adversas o circunstancias muy adversas. ¿Ok? Lamentablemente, hay demasiados líderes de compañías que piensan que enfrentados a peligros externos, la mejor manera de motivar a las personas es creando un sentido de urgencia o presión interna que en realidad no existe. Esto lo hemos discutido, creo que en la primera sesión lo discutimos mucho, que tiene que ver con la disociación de la realidad de algunos líderes, hablando en cuanto a líderes organizacionales, que generan crisis donde no existe. Yo hacía, creo que la mención de que a mí me tocó trabajar con un par de líderes, con un par bueno, líderes no, con un par de gerentes, que absolutamente todo lo que te pedían era urgente y te decían, Jimmy, eso tiene que estar listo para mañana, y tú veías la propuesta y tú decías, mira, pero tenemos un mes para entregar el informe. No, 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 yo lo hablé con el socio, con el cliente y le prometí al cliente que eso iba a estar en una semana listo, y no te puedo decir cuántas veces me pasó que yo pasaba todo el fin de semana sin dormir, sin comer, pegado a una computadora sacando un informe para dejarlo en el escritorio del socio a las 7 de la mañana del día lunes,
para que pasaba yo durante toda la semana viéndole el escritorio, el informe puesto ahí y el socio nunca lo veía en toda la semana, siempre estaba ocupando haciendo cosas. Y cuando el viernes tú le preguntabas, mira, ¿leíste el informe que te dejé el lunes? No, vale, no he tenido tiempo, he pasado toda la semana full, lo leeré el martes o miércoles de la semana que viene. Y cuando tú le decías, oye, pero ¿para qué me lo pediste urgente si yo tenía otras prioridades y tuve que parar todas las prioridades que tenía para sacarte el informe? ¿Por qué me pones una crisis que no existe? Y te venían con palabras más, palabras menos. Bueno, aquí se trabaja así, tú sabes que así son las firmas, aquí vinimos a trabajar y queda el 200%, ta, 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 ta. Entonces, esa clase de liderazgo sabemos que en el mediano y largo plazo lo que hace es generar un desgaste innecesario y muchas veces hasta inmoral, ¿ok? Exigirle a la persona un esfuerzo más allá de lo necesario que no le va a retribuir ningún beneficio a la persona. Eso lo que hace es desconectar totalmente al colaborador con lo que es la visión organizacional. Cuando tú constantemente ves que tu esfuerzo desproporcionado no genera ningún valor a la cadena y que adicionalmente no es reconocido, tarde o temprano sabemos que la gente termina tirando la toalla. Cuando nos sentimos seguros, entre las personas con las que trabajamos, tenemos más probabilidades de sobrevivir y mejorar. Así son las cosas y a veces cognitivamente se sabe, hay jefes que saben que en un ambiente de crecimiento, que en un ambiente donde nos sentimos más cómodos, las personas tienden a cooperar. No entendemos por qué algunos pocos gerentes que quedan por ahí de la llamada vieja escuela, que todavía siguen aplicando psicoterrorismo y que para motivar a las personas a dar un rendimiento mayor y jamás han pensado en retribuir de una manera extraordinaria ese esfuerzo desproporcionado que le pedimos por tareas que no tienen ningún propósito para esa cadena de valor que tratamos de generar todos los profesionales de alto nivel. En el principio, otro subtítulo del libro, el autor nos dice, somos una especie tremendamente social cuya supervivencia y capacidad de prosperar depende de la ayuda de otros. Otra cosa que cognitivamente la mayoría de los líderes saben, pero muy pocos quieren de alguna manera aplicarla, es el entender que no importa que tú te consideres una superestrella, que tú te sientas que eres una persona iluminada, tú necesitas de otras personas para alcanzar objetivos de gran valor. Dice John Maxwell, uno es un número demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas. Hay que derribar el mito del llanero solitario, de aquella persona talentosa, como no, que gracias a su talento logra escalar posiciones de manera rápida, pero que llegado a su punto, también lo dice Maxwell en las 21 leyes irrefutables del liderazgo, cuando llega a esa primera ley, que es la ley del tope, cuando tú sientes que ya tú llegaste a un nivel donde no puedes seguir creciendo, es el momento en el que tienes que mirar hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, para buscar ayuda, para integrarte en un equipo de alto desempeño, para poder juntos romper ese tope y seguir creciendo. Hay personas que avanzan muy rápido en su carrera, pero tarde o temprano llega un momento, también llamado principio de Peter, donde llegan a su nivel de incompetencia. Pero la falta de humildad, la falta de trabajo en el ego, la falta de trabajo y colaboración hacen que no puedan seguir avanzando porque han llegado a su tope máximo de productividad. Para poder llegar a tener un resultado extraordinario, tenemos que hacer cosas también extraordinarias. Dice el autor, nuestras vidas son totalmente diferentes a cómo era hace 50 millones de años. Aunque nuestra especie fue diseñada para adaptarse a su entorno, se nos daba también trabajar juntos y resolver problemas que encontramos maneras de moldear nuestro entorno de forma que se adaptase a nosotros. Somos una raza anticuada que vive en un mundo moderno y lleno de recursos. Esto tiene ventajas evidentes, pero como pasa con todo, también tiene un coste elevado. Nosotros los seres humanos hablamos mucho de que hemos evolucionado. Desde la época de Jesucristo para acá creemos que es mucho lo que hemos avanzado. Y ciertamente hemos tenido avances, pero son en la parte médica y tecnológica. Nosotros a nivel de cuerpo, a nivel de, o sea,
nuestros antepasados más antiguos eran exactamente igual que nosotros, eran exactamente igual de funcionales. Inclusive se dice que hasta pudiera que fuesen más inteligentes que nosotros. La inteligencia tiene que ver con conocimiento, pero muchas personas confunden conocimiento con sabiduría. Nuestros ancestros, nuestros antepasados eran mucho más sabios. Nosotros ahorita tenemos más conocimiento, son cosas distintas, ¿ok? Porque nosotros ahorita hemos sabido utilizar esa inteligencia para hacernos la vida un poco más fácil. Nuestros antepasados buscaban la manera de vivir mejor, que vivir mejor no significa vivir o que la vida sea más fácil, ¿ok? Todo depende del grupo. Aquí vamos a validar o vamos a ver el paralelismo que tiene este concepto del autor con el círculo íntimo del liderazgo que vemos mucho en el Club de Liderazgo y que menciona muchísimo John Maxwell en muchas de sus obras. Siempre protegemos a los nuestros y no hacerlo contraviene lo que significa ser humano. Y en última instancia perjudica la capacidad del grupo para sobrevivir y medrar. Y ahora sabemos que nos ayuda también a crecer. En los últimas par de décadas nos hemos dado cuenta de que eso del crecimiento que se nos había dado muy bien solos, es decir, cada quien en una universidad, en un pupitre, haciendo lo que corresponde para conseguir conocimiento, de hace un par de décadas, quizás un poco más, nos hemos dado cuenta que cuando buscamos un grupo de apoyo o cuando creamos un ambiente de crecimiento y desarrollo, vemos que el resultado es muchísimo más potente. Stephen Covey lo habla en su sexto hábito cuando habla de la sinergia. Si la sinergia la aplicamos al crecimiento, pues vemos que el crecimiento es exponencial. Los que estamos en la sala, creo que todos pasamos por la universidad y había materias que era complicado estudiar solos. Y cuando buscamos un grupo de estudio, si el grupo de estudio era bueno, potenciaba las posibilidades de crecer y entender la materia y por supuesto elevaba los chances de poder presentar un examen y aprobarlo satisfactoriamente. Entonces la cooperación y la ayuda mutua funciona mejor porque la competencia y el individualismo ultranza no funciona. Tuvimos un par de décadas hablando mucho sobre la competencia y ahora tenemos casi una década hablando de la importancia de la cooperación. Durante un par de décadas estuvimos buscando ventajas competitivas y gracias a la tecnología, las ventajas competitivas cada vez son menores, por lo menos a nivel tecnológico, que es lo que puede generar un mayor resultado en la cadena de valor. Entonces salimos al mercado a competir con el único factor que queda con el cual nos podemos diferenciar, que es nada más y nada menos que el valor humano, es decir, la gente que tenemos en una empresa. El valor agregado de cualquier organización ahora se está midiendo por la cantidad de líderes que logran desarrollar dentro de la organización. Porque ya la tecnología está al alcance de todo, ya los procedimientos están al alcance de todo y con la llegada de la inteligencia artificial, pues los trabajos absurdos y repetitivos, pues también van a empujar a que el factor humano cobre un valor muchísimo más importante de aquí a futuro. El autor nos hace aquí una pregunta. ¿Por qué añadir otro grado de dificultad al luchar unos contra otros cuando nos vemos obligados a enfrentarnos a las dificultades de la naturaleza, los recursos limitados y otras amenazas externas? Esta es una paradoja y vamos a conversar un poco más adelante sobre esto, que es la paradoja de no entender qué es lo que realmente da resultado y qué es lo que realmente funciona. Todavía vemos empresas donde en un mismo departamento generan con un mismo jefe, con un mismo líder, haciendo una función similar, todos los que pertenecen a ese departamento, todavía vemos personas que no quieren colaborar con su entorno, que se encierran y si yo sé hacer un procedimiento y Stephanie no lo sabe hacer, en vez de yo decirle, ven Stephanie, yo te ayudo, ¿qué necesitas para aprender a hacer el procedimiento? No lo hago. Y entonces cuando Joffer me dice, oye, Jimmy, pero apóyate ya a Stephanie, que tú sabes eso muy bien. O escuchamos frases como que, bueno, yo cuando llegué aquí, a mí nadie me enseñó. Yo tuve un año llorando y sufriendo y pasando fines de semana sin dormir para aprender a hacer eso. Que ella también aprenda. Y entonces no entendemos que si el ambiente
es el espacio de tiempo, es el espacio donde pasamos mucho más tiempo, ¿ok? Con personas que no son familia y que deberíamos tener un contacto mucho más ameno. Si colaboramos y trabajamos en equipo, no solamente el trabajo se hace más fácil, se hace divertido y adicionalmente crecemos juntos. Entonces hay algo que parece demasiado lógico, y es que si estoy en un ambiente con 5 personas encerradas en 4 paredes de concreto, con aire acondicionado y con una iluminación que desgasta la vista, oye, creo que si vamos a tener que pasar aquí 8 o 9 horas juntos, oye, creo que lo más sensato, o pareciera que lo más sensato es, vamos a tratar de llevarnos bien todos. A mí me ha tocado dar consultorías en departamentos donde el departamento es de 12 personas y ninguno se habla, todos tienen tiñas entre ellos. Entonces fulanito cuando tiene que hacer algo, entonces yo me hago el loco para que el trabajo le salga mal, y cuando algo sale mal yo estoy pendiente de quién es el culpable para decir, mira, yo aquí entregó el informe tarde, mira, y Eli no hizo el trabajo como lo tenía que hacer. No, y Stephanie llega tarde todos los días y no pierdo oportunidad para hacer quedar mal a mis compañeros de trabajo. Entonces imagínense cómo de una manera bastante absurda, nosotros mismos nos truncamos la oportunidad de crecer creyendo que le estamos truncando la oportunidad de crecer al otro para que no se destaque. Y resulta que cuando yo trato de impedir que una persona crezca, el menos que crece soy yo, el que menos crece soy yo. Dice también el autor, el modo en el que evolucionamos gracias a la ayuda mutua funcionó independientemente de nuestro lugar de origen o de las dificultades únicas por las que pudiéramos pasar. Es decir, trasladándonos a lo que es el entorno o el ambiente, antropológicamente nos hemos dado cuenta que aquellas civilizaciones que lograban mejorar su contacto, o es decir, lograban hacer mejores relaciones, eran las civilizaciones que lograban avanzar muchísimo más, no solo en el ámbito tecnológico, sino también en el ámbito social. Cada ser humano de este mundo, sin tener en cuenta su cultura de origen, siente una inclinación natural por cooperar. Y obviamente hay grupos étnicos y hay personas, hay nacionalidades que tienden más a la colaboración que otros. Inclusive usted pasa una frontera, pasa mucho en países europeos, y usted pasa de una pequeña frontera que la puede pasar caminando, y usted se da cuenta que la manera de actuar de un lado de la frontera es totalmente distinto al modo de actuar en la frontera de al lado. Y a veces eso nos hace ruido. Y dice, oye, ¿cómo es posible que siendo de más o menos el mismo ambiente, más o menos la misma extensión de tierra, usted pasa de un pueblito a otro y pareciera que estuviera pasando de un planeta a otro? ¿Ok? Dice el autor acá que quizás el ejemplo más cercano que tenemos en un sistema moderno que imita nuestras sociedades ancestrales basadas en el parentesco sean las residencias universitarias. Aunque los estudiantes tengan sus propios cuartos, que suelen ser compartidos, a menudo se dejan las puertas abiertas, dado que los alumnos socializan entre habitaciones. Es decir, cuando estamos en un espacio, en el caso de los dormitorios de la universidad, técnicamente hablando, todos estamos ahí con la misma meta, ¿no? Estamos haciendo algo realmente parecido, que es estudiar. Nos estamos preparando en una universidad. Entonces empezamos a tener conductas que por ahí llaman conductas espejo. Cuando empezamos a relacionarnos con la persona, influenciamos nosotros a nuestro entorno, y nuestro entorno también poco a poco comienza a influenciarnos a nosotros de manera directa. Y aquí es donde vamos a hablar de nuestra dependencia química, porque toda esta parte conductual tiene un trasfondo químico en nuestro cerebro. Parte de conocernos a nosotros mismos, que diría Sócrates, pasa por entender cómo funciona nuestro organismo. Esa parte de conócete a ti mismo pasa inexcusablemente por conocer nuestro cuerpo, nuestra parte física, que nos hace bien, que nos hace mal. Todos aquí, si yo les pregunto, mire, ¿qué alimento le cae pesado? La mayoría debería saber qué alimentos no debería comer de noche, por poner un ejemplo. Si aquí alguien es alérgico a algún alimento, debería saber, decir, oye, yo por lo menos yo soy alérgico a los mariscos. Y por lo menos hay gente que es alérgica al maní. Hay otras personas que son alérgicos a la lactosa. Entonces son cosas que yo, como parte de ese conocimiento que tengo de mí mismo, tengo que saber qué cosas a nivel químico del organismo me afectan y cuáles no. Todo lo que hay en nuestros cuerpos fue diseñado con un objetivo, y ese objetivo, ya lo mencionamos, es ayudarnos a sobrevivir.
Y esto incluye nuestra sensación de felicidad, porque pareciera que todo apunta hacia eso, hacia buscar la felicidad, la satisfacción, y ahorita le hemos puesto un nombre más bonito que es el bienestar. Y ese bienestar se alcanza, y lo vamos a ver en la lámina siguiente, con el bendito equilibrio que tanto nos cuesta a nosotros los seres humanos. Continúa aquí el autor mencionando, como sabe, todo padre o madre, profesor o director, cuando se ofrece la promesa de una recompensa, como caramelos, estrellas doradas o primas por rendimiento en el caso de las empresas, o quizás las amenazas con un castigo, se puede obtener la conducta que se quiere, pero limitado, por supuesto. Esto sin duda es un simple reflejo condicionado que funcionaba bastante bien en la mayoría de las personas hace unas cuantas décadas. El premio y el castigo han sido siempre los principales motivadores externos del ser humano. Ya esto cada día cobra menos vigencia porque inclusive ya hay conductas de algunos jefes que se están viendo mal y algunas están ya siendo tipificadas en algunos países como delitos, ¿no? Sin embargo, la madre naturaleza descubrió mucho antes que nuestros jefes cómo usar un sistema de incentivos para condicionarnos para hacer determinadas cosas con miras a alcanzar los resultados que deseamos. En el caso de nuestra biología, nuestros cuerpos emplean un sistema de sentimientos positivos y negativos, por ejemplo, la felicidad, el orgullo, la alegría o la ansiedad, para fomentar los comportamientos que aumentarán nuestra probabilidad de hacer cosas y de colaborar. Y todo esto, por supuesto, para obtener esos químicos sabrosos que nos producen placer, que nos producen bienestar y nos producen alegría y satisfacción. Mientras que nuestros jefes nos pueden recompensar con un bono al final del año, nuestros cuerpos nos recompensan por esforzarnos en mantenernos con vida, ¿ok? Y a quienes nos rodean también, cuidándonos con sustancias químicas que nos hacen sentir bien. Y ahora, tras miles de años, somos completa y absolutamente dependientes de esta sustancia. Es decir, a veces hacemos cosas por un poquito de adrenalina, a veces hacemos las cosas por un poquito de serotonina, ¿ok? Quizás no sabemos técnicamente los nombres, quizás no sabemos técnicamente cuáles son los químicos ni cómo los podemos producir, pero hacemos cosas por la sensación que vamos a sentir cuando lo realizamos. Eso, mis estimados líderes, es simplemente una droga, una especie de droga. Cuando usted hace alguna acción, cuando usted abraza a alguien y se siente bien, cuando usted hace un favor a alguien y esa persona se lo agradece calurosamente y usted se siente lleno de vitalidad, lleno de vida, esos son sus químicos cerebrales que están haciendo nada más y nada menos que dándole una recompensa por una acción que usted está ejecutando. En nuestro cuerpo hay básicamente 4 sustancias químicas que contribuyen a nuestros sentimientos positivos, a los que genéricamente llamará o llama el autor felicidad, y esos son la endorfina, la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Tanto si actúan individualmente o si actúan en conjunto, en pequeñas o grandes dosis, cada vez que nos invade una sensación de felicidad o de alegría, es probable que se deba a que una o más de estas sustancias circulan por nuestro torrente sanguíneo. No existen simplemente para hacernos sentir bien. Cada una de ellas va a contribuir a un propósito muy real y específico y práctico, que sigue siendo nuestra supervivencia. Aquí vamos a hablar de la paradoja del ser humano. Y como le decía en la lámina anterior, es la bendita búsqueda por el equilibrio. El autor parte este apartado con una pregunta. ¿Cómo hacer para encontrar ese equilibrio entre mantener mi individualidad y cubrir mis necesidades y a la vez aportar a mi entorno y ayudar a cubrir las necesidades de todos? Eso es una gran paradoja. Y esto, mis líderes, es una de las paradojas que yo comento en mi libro, Ideas para el líder que piensa. En el apartado de servicio, que es la letra S de ideas, la última letra, yo hago referencia a que el liderazgo nace con el gen del servicio, pero no significa que el líder sea un sirviente, ya que ese servicio estará siempre atado a la P de propósito de la primera metodología, que es piensa. Somos servidores públicos, pero no somos sirvientes. Parece obvio e innecesario mencionar, pero no. Créame que hay que saber dónde está el límite y no permitir jamás
que ese límite sea violado por nadie. Y me han preguntado, bueno, Jimmy, entonces quiere decir que el servicio del líder es condicionado. Si usted lo quiere ver como que hay cuestionamientos o circunstancias, sí, sí las hay. Y tiene que ver con la visión y el propósito que ha determinado el líder. Y ese servicio en el liderazgo está atado a esa visión, a la consecución de la visión. En mi libro yo pongo un ejemplo muy claro. Las sociedades sin fines de lucro, ¿ok? O las asociaciones sin fines de lucro. Si usted monta una ONG para cuidar perritos, que hay muchísimas, y de repente usted tiene que hacerse una operación, operarse un ojo, por poner un ejemplo, y está buscando recursos, y usted va a una fundación canina a pedir que le den dinero para operarse el ojo, por supuesto que le van a decir, señor, esta es una fundación que ayuda a perros. Yo pongo en mi libro un ejemplo real de una persona que le pasó algo similar, de que quería que una fundación de ayuda animal lo ayudara con un problema de salud de su esposa. Y el tipo en verdad se puso bastante intransigente porque él decía que cómo era posible que esta fundación pudiera llevar a un perro sarnoso de la calle, pero no ayudaba a su esposa. Y el líder de esta organización trató de hacerle entender de que la misión de esa fundación no era ayudar a las personas a operarse un ojo, sino que era una fundación para ayudar a animales de la calle. Y esta persona se molestó muchísimo y de hecho los bombardeó por redes sociales y todo, porque él decía que una fundación tiene que estar para ayudar a todo el mundo. Si nosotros hiciéramos esas tipos de fundaciones multitasking, sería todo un desastre. Por eso que si usted quiere colaborar, usted quiere contribuir, usted necesita, primero que nada, establecer una visión y en función de esa visión establecer un propósito. Y sobre ese propósito usted se pone al servicio y usted estará al servicio de ese propósito que usted está estableciendo. Entonces, el servicio tiene sus limitaciones y las limitaciones las da el sentido por el cual estoy sirviendo. Eso a veces cuesta muchísimo que las personas lo puedan digerir porque a veces se crean conceptos muy esotéricos, conceptos muy amplios donde dice que el líder tiene que estar dispuesto y que tiene que estar disponible y que si usted trabaja, usted tiene que ser un jefe cercano, pero así como es mal visto que un jefe te llame un domingo a las 3 de la tarde para pedirte un informe, creo que también deberíamos coincidir en que también estaría mal que el jefe estuviera con su familia compartiendo un domingo y un empleado lo llame para pedirle un préstamo, un anticipo porque está en la entrada del cine y no tiene cómo pagar las entradas. Entonces, jefe, deme un vale. Hoy domingo porque estoy saliendo con mi familia. Entonces usted le dice, no, mira, estoy con mi familia. Y entonces el colaborador le va a decir, bueno, pero tú no eres mi jefe, tú no es que estás disponible, tú no es que eres un líder que está dispuesto a ayudar a su gente. Bueno, hoy es domingo y necesito una ayuda. Entonces aquí, ese bendito equilibrio que tanto nos cuesta a los seres humanos poner, que esos equilibrios, por supuesto, se logran gracias a los límites sanos que tenemos que establecer de manera asertiva. Cuando tomamos decisiones, debemos sopesar los beneficios que obtendríamos como individuos comparándolo con los beneficios que obtendrá nuestra tribu o nuestro colectivo. Con mucha frecuencia, mis líderes, lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para los otros. Trabajar exclusivamente para promocionarnos puede perjudicar al equipo, mientras que obrar única y exclusivamente para beneficiar al equipo puede también pasarnos facturas individual como personas. Me gusta la ironía de que incluso debatimos como individuos y como grupos qué es lo que es prioridad. Y es importante que como grupo sepamos o como equipo sepamos cuáles son las prioridades para que todo el mundo esté claro hacia dónde tenemos que remar. Algunos creen que debemos poner siempre por delante a los demás, que si no miramos por el grupo, este no va a cuidar por nosotros. Entonces ahí había un interés condicionado. Otros creen que debemos ponernos siempre por delante del grupo y que si no nos cuidamos primero nosotros, nosotros mismos no podremos ni seremos capaces ni útiles hacia los demás. El hecho es que ambas afirmaciones son ciertas. Y si ambas son ciertas, Jimmy, entonces, ¿qué hago? Bueno, ponga en práctica el bendito discernimiento. Sepa cuándo es necesario poner primero al equipo y aprenda a discernir cuándo es necesario primero colocarse usted. Aquí entramos a hablar sobre esta nomenclatura del libro que llama EXO, que son las cuatro
las 4 drogas que emiten nuestros cerebros para hacernos felices. Y aquí hay una máxima que extraje del libro que dice: sin sustancias químicas egoístas nos moriremos de hambre. Dice el autor: todo el mundo sabe que no deberíamos ir al supermercado cuando tenemos hambre. Siempre acabamos comprando demasiado y adquiriendo cosas que en realidad no necesitamos. Compramos demasiado porque en ese momento nos apetece comernos todo lo que vemos y empezamos a meter cositas en el carrito y la lista que llevamos para comprar las 4 cosas se queda en la cartera. Y eso ocurre porque tenemos hambre, claro está. Pero la pregunta más interesante es: ¿por qué vamos al supermercado cuando tenemos hambre? Hay un refrán por ahí que me gusta que dice: el mejor momento para arreglar una gotera es cuando hace sol. Y de hecho hay muchas recomendaciones, y leyendo esta parte del libro me recordé que una vez leí en un libro que decía el autor que una de las maneras de ahorrar dinero es haciendo mercado con la lista y yendo al mercado después de haber desayunado o haber almorzado. Y que preferiblemente comiéramos hasta quedar sumamente satisfechos para que pudiéramos ir al supermercado a comprar exactamente lo que necesitamos en la lista. Porque si usted va con hambre al mercado, créeme que se le va a empezar a antojar de todo. Fíjense cómo funciona nuestro cerebro. Hay 2 sustancias químicas, la endorfina y la dopamina, que son el motivo de que nos sintamos impulsados a cazar, recolectar y conseguir objetivos para sentirnos que estamos alcanzando metas constantemente. Esto nos hace sentir bien cuando encontramos algo que estábamos buscando, fabricamos algo que necesitamos o alcanzamos nuestros objetivos. Y esas son las sustancias químicas que el doctor denomina las sustancias químicas del progreso. Aquí comenzamos con la letra E de endorfinas y pone como eslogan: el subidón del corredor. Las endorfinas tienen un propósito y solo uno: enmascarar el sufrimiento físico y punto, no hay más. Piensen las endorfinas, mis líderes, como nuestro propio opio personal. El cuerpo las libera a menudo como respuesta al estrés o al miedo y enmascaran el dolor físico a base de placer. La experiencia del subidón del corredor, que es la sensación de euforia que experimentan muchos atletas durante un entrenamiento duro y justo después, se debe en realidad a que la endorfina corre por sus venas. Nos gusta reír por el mismo motivo por el que los corredores les gusta correr. Nos hace sentir bien. Stephen Colbert, un humorista y presentador del Colbert Report, comentó durante una entrevista la importancia que tiene la risa en los momentos de tensión. Y dijo esta frase: es imposible reírse y tener miedo al mismo tiempo. Y tiene razón. En la realidad, la risa libera endorfinas. El cuerpo las libera para ocultar el prejuicio que nos causamos a nosotros mismos cuando nuestros órganos empiezan a convulsionar internamente. Es decir, cuando nos sentimos mal, nuestro cerebro en modo supervivencia dice: ¿qué tengo que hacer para sentirme bien? Y es por eso que a veces en situaciones estresantes o de miedo o en situaciones incómodas la gente suelta una carcajada. Eso que llaman por ahí la risa nerviosa. Ese es nuestro cerebro que se pone en modo de alerta porque está viendo que hay un descontrol organísmico y químico en nuestro cuerpo y nos dispara ese shot que nos hace reír para de alguna manera ponernos en una mejor sintonía, que sea más provechosa para ese fin último del cerebro, que es simplemente mantenernos con vida. Ya. La D de dopamina, un incentivo para el progreso. La dopamina es el motivo de la sensación agradable que nos invade cuando encontramos algo que andamos buscando o hacemos algo que es necesario hacer. Es esa recompensa, esa palmadita que nos damos nosotros mismos cuando teniendo tiempo sabiendo que tenemos que hacer algo y no lo hacemos y lo procrastinamos, de repente un día nos paramos y decimos: hoy es el día, hoy lo voy a hacer, hoy voy a hacer ejercicio, hoy voy a arreglar mi casa, o voy a hacer lo que tengo pendiente. Y cuando lo terminamos de hacer, viene la dopamina y nos da nuestra recompensa. Todos sabemos lo bien que nos hace sentir que tachamos una de las tareas pendientes en la lista. Esa sensación de progreso o de éxito
se debe principalmente a ese shot de dopamina que nos está dando nuestro cerebro como recompensa por haber hecho algo de que sabíamos que teníamos que hacer o que queríamos hacer. Cuando encuentras tu propósito de vida, una de las cosas maravillosas que pasan es que tu cuerpo dotará una dosis constante de dopamina, ya que tu enfoque tendrá tal claridad que constantemente vas a hacer cosas que se relacionan directamente con tu propósito. Y cada paso que des hacia la consecución de ese propósito, lo que hace es constantemente que tengas descargas y dosis pequeñas de esta maravillosa dopamina. Es decir, las personas que han conseguido su propósito de vida y trabajan para materializarlo, tienen vamos a decir, tienen su porción diaria y consecutiva de dopamina para sentirse de verdad motivados todo el tiempo. Nuestras metas deben ser tangibles. Somos animales con una gran orientación visual, dice el autor. Parece ser que confiamos en nuestros ojos más que en cualquier otro de nuestros sentidos. Cuando escuchamos un golpe en la noche, queremos comprobar visualmente que no está pasando nada antes de relajarnos y volver a la cama. Cuando alguien a que estamos conociendo nos hace una promesa o afirma que ha conseguido algo, queremos verlo con nuestros propios ojos. Paradójicamente, mis líderes, aunque nos cueste creerlo, la vista es el menos confiable de nuestros sentidos. Pero sin lugar a dudas, que es el que mayor responsabilidad le damos al momento de crear nuestra realidad. Son muchos los estudios que han confirmado lo poco confiable que es la vista, sobre todo cuando generamos recuerdos visuales. Todos nos hemos visto en la situación de discutir con un grupo de amigos sobre un suceso vivido en el grupo hace tiempo, donde las versiones del mismo cuento dejan a todos con el sabor de quién será el que dice la verdad. Todos recordamos fragmentos distintos y de distinta manera, y de algún modo todos creemos que la manera en la que yo la estoy recordando es la correcta. Este también es el motivo por el que una declaración de visión de una empresa debe ser algo que podamos imaginar. Por eso se le llama visión, porque necesitamos ser capaces de verlo. Si usted como líder crea una visión y usted tiene que pasar 5 horas explicando la visión con 16 gráficos y 10 presentaciones de PowerPoint, posiblemente ni usted pueda hacer que eso se materialice. Una visión debe tener la profundidad y la simpleza suficiente como para que usted se la transmita a esa persona y esa persona pueda tener la capacidad de voltearse y irse a tomar un café con otra persona y explicar, oye, estoy hablando con Jimmy, oye, tiene una visión bastante interesante de un proyecto que es este y este y este. Y esto es lo que Jimmy quiere alcanzar. Si la única persona que puede recitar la visión es usted, esa visión no sirve. Las sustancias químicas altruistas, las menciona el autor. Las sustancias químicas altruistas son las que hacen que el círculo de seguridad se mantenga fuerte. Nosotros desde el liderazgo lo llamamos el círculo íntimo. Encontrar, construir y conseguir solo son una parte de nuestra historia. Lo esencial de nuestra capacidad de salir adelante en un mundo peligroso es el modo en que progresamos constantemente. Las sustancias químicas altruistas son las que nos hacen sentir valorados cuando estamos acompañados de aquellos en quienes confiamos, que nos dan la sensación de presencia, de pertenecer al grupo, ¿ok? Y que nos inspiran a trabajar en beneficio del grupo. Por eso en la lámina dice, las sustancias químicas altruistas son las que nos hacen que el círculo de seguridad se mantenga fuerte e inclusive que cada vez sea más sólido. La S de serotonina, la sustancia química del liderazgo. La serotonina origina el sentimiento de orgullo. Es la sensación que nos invade cuando nos damos cuenta de que gustamos a otros y que otros nos respetan. Aquí me encanta la historia que echa al principio de este apartado, cuando habla de cuando Sally Field ganó su Oscar, ¿no? Y cómo ella en su discurso hace el reconocimiento de que todo lo que ella ha hecho en su carrera como artista, como actriz, ha sido para deleitar al público y que el público generosamente la ha recompensado, ¿ok? Reconociéndole ese esfuerzo con un Oscar. Como animales sociales, no solo queremos la aprobación de los miembros de la tribu, la necesitamos. Es realmente importante. Todos queremos sentirnos valorados,
por el esfuerzo que invertimos en el bienestar de los otros miembros del grupo o mi propio bienestar y desarrollo. Porque es importante aquí, por eso hablábamos anteriormente de la paradoja. Yo no puedo, o sea, desde el liderazgo partimos de una máxima que dice, el líder no da lo que el líder no tiene. Entonces, para yo poder darle bienestar y productividad al equipo, yo también tengo que ser productivo en mis cosas personales y también tengo que ser una persona que puede equilibrar esa vida personal y esa vida profesional. El liderazgo, mis líderes, no se basa en sacrificios de ninguna especie. Si eventualmente el líder tiene que hacer un poquito más, dar una milla extra para la consecución de un objetivo, eso es algo extraordinario. Pero el líder no tiene que ser una persona que constantemente se esté sacrificando por nadie. No hay, sinceramente, no hay ningún objetivo, no hay ninguna meta que sea lo suficientemente importante como para que las personas que la están ejecutando no importen en su bienestar. Dice más adelante el autor, por eso cuando alguien recibe un premio, los premios a los que da las gracias a sus padres, a su entrenador, a su jefe o a Dios, quien quiera que esa persona crea que le ofreció un respaldo importante y la protección necesaria para que esa persona pudiera conseguir y obtener ese premio. Lo que le comentaba de Sally Field. La O de oxitocina, el amor químico, dice el autor. La oxitocina proporciona la sensación de amistad, amor o confianza profunda. Es la sensación que nos embarga cuando estamos rodeados de nuestros amigos íntimos o compañeros de trabajo de confianza. Esta es la sensación que tenemos cuando hacemos algo positivo por otros o alguien nos hace algo positivo a nosotros o nos da un apoyo importante. Pero la oxitocina no está ahí solo para hacernos sentir bien, es esencial para nuestro instinto de supervivencia. Sin oxitocina no querríamos actuar con generosidad, sin oxitocina no habría empatía, sin oxitocina no podríamos forjar vínculos sólidos de confianza y de amistad. Y sin ellos no tendríamos a nadie en quien confiar ni nadie que nos cubriera las espaldas. En un grupo, nadie tiene que estar en un estado constante de vigilia para asegurarse que todos estemos a salvo. Por eso les decía anteriormente, el liderazgo no se basa en sacrificios y sobre todo no se basa en sacrificios innecesarios. A diferencia de la dopamina, que se centra en la gratificación inmediata, la oxitocina tiene un efecto duradero. Cuanto más tiempo pasemos con alguien, más dispuestos estaremos a hacernos vulnerables ante esa persona. Y aquí, mis líderes, mi cita favorita de este apartado es el siguiente. Mi definición favorita de amor es dar a alguien el poder para destruirnos y confiar en que esa persona no ejercerá ese poder. Esa frase me parece maravillosa. Y para cerrar este resumen, mis líderes, vamos a hablar de la generosidad y otras maneras de crear confianza. Y me extraje esta máxima. Ayudar a otros nos hace sentir bien. Y esta, mis líderes, es quizá la más grande de las recompensas por ser líder. La recompensa de poder continuamente estar ayudando a otros. ¿Ok? Este es uno de los motivos por los que nos inspira tanto las películas o las noticias que hablan de actos altruistas increíbles. Este es el poder de la oxitocina. Nos hace buenas personas. Cuantas más cosas buenas hacemos, más queremos seguir haciendo. Este es el respaldo científico tras la actitud de hacer favores a las personas. La oxitocina también se libera mediante el contacto físico. Esa sensación cálida que experimentamos cuando abrazamos a alguien unos pocos segundos es el fruto que genera la oxitocina. Fíjense, hay varios estudios que hablan, hay unos estudios que hablan de 5 y hay otros estudios que hablan de 8 abrazos al día de por lo menos 8 segundos. Cada vez que usted abraza a alguien en un espacio de 5 a 8 segundos, en poco tiempo empezamos a sentir una sensación bastante agradable. Cuando usted está triste y viene un amigo querido, una persona cercana, su pareja, y le da un abrazo cálido y nos dice que todo va a estar bien, generalmente todo tiende a ir bien. Por lo menos a nivel de nuestra percepción de lo que está ocurriendo.
Mis líderes, concluido el resumen, ha llegado el momento de ustedes para sus preguntas, sus comentarios, sus intervenciones. Soy por ahí todo oídos. Si tienen alguna duda, alguna consulta o quieren hablar un poco sobre su experiencia. Y comenzamos con Luis. Bienvenido, Luis. Hola, buenas noches. ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? Todo chévere. ¿Me oyes? Perfecto, yo Ah, te oigo bueno, perfecto. excelente. Todo. Sí, me conecté un poquitín tarde ahí, pero bueno, 16 minutos nada más. Mira, bueno, estaba escuchando hablar y estoy acordándome de varias cositas, ¿no? Hay una, hay un famoso poema de Rudyard Kipling, el famoso poema del sí. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has leído? Famoso. Cuando estaba chamo. Este, bueno, hay una parte de ese poema. Ah, bueno, cuando éramos felices y no sabíamos. Mira, cuando las personas, dice, en la parte de liderazgo, me acordé cuando estábamos hablando de las personas, que hasta dónde las personas pueden contar con el líder, etcétera, etcétera, dónde están los límites. Y hay una parte de ese poema que dice que todas las personas sepan que pueden contar contigo, pero ninguno demasiado. Me acordé y me vino así como un impacto. Que todos sepan que pueden contar contigo, pero ninguno demasiado. ¿Ok? Y cuando estábamos hablando de la dopamina y de la dopamina y la endorfina, bueno, en general de todo el conglomerado químico que se da en nuestro cerebro, me acordé de una parte del libro de Piense hágase rico, Napoleón Hill, y hay una parte que él hace una parte cuando él habla del ardiente deseo por lograr cosas. ¿Ok? Cuando tú te metes ahí, ¿ok? Entonces él dice, esas extrañas reacciones químicas que se generan en nuestro cerebro y que no tienen explicación para su momento. Seguramente no había tanto estudio y conocimiento acerca de. Ujú. Entonces esas extrañas reacciones químicas que se generan en nuestro cerebro y que no tienen explicación y son capaces de moverlo todo. ¿Ok? Ya él toca otra parte que tiene que ver con la parte energética humana, pero ese es otro tema. ¿Ok? Este, y me acordé, para cerrar, eh, la dopamina, como ese placebo gratificante, le salvó la vida a Víctor Franco, ¿te acuerdas? Cuando él lograba visualizarse, o sea, cuando yo salga de aquí, ¿ok? Voy a ver las flores, voy a volver a ver las flores frente a mi casa, los esteros, esos recuerdos lo mantuvieron vivo y ahí se generan esas extrañas reacciones químicas en el cerebro que lo mantuvieron vivo con una alta expectativa de poder salir de donde estaba. Y ahí es donde entra la otra parte energética. Esas están en reacciones químicas que fueron capaces de mover otras energías, porque somos energía humana capaces de lograr otras cosas. Eso es otro estudio, que ya dije que eso es otro tema, y que dio pie a la famosa logoterapia, ¿ok? Con la cual curó muchos traumas y males que antes las personas eran apartadas. No, no, tú estás mal, tómate esta pastilla. No, no, resulta que el tema no estaba por ahí, sino el tema era sacar a las personas de donde estaban y ponerlos a ver y activarles su dopamina para que ellos se pudieran ver en otra instancia. Bueno, me acordé de eso mientras estabas conversando. Gracias por ese ejemplo, sobre todo el ejemplo de Víctor Frankl, por muchas razones. Una, porque la logoterapia es la terapia del sentido de la vida. Y Víctor Frankl, en El hombre en busca de sentido, expresa el cómo haber establecido un propósito de vida y de darle sentido a lo que le estaba ocurriendo, salirse del papel de víctima, salirse del papel pobrecito yo, que me pasó esto, y ponerse en modo, ¿para qué me está ocurriendo esto y qué es lo mejor que puedo hacer en este campo de concentración? Y empezó ese proceso mediante el uso de su imaginación, de decir, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mi vida cuando yo salga de este campo de concentración? ¿Cómo voy a poder usar toda esta experiencia malísima que me está pasando para yo poder el día de mañana hacer algo útil con esto? Y entonces ese sentido de vida, ese propósito que estableció Víctor Frankl en los campos de concentración, es lo que le daba esa dopamina diaria y todos los días separada con la expectativa de qué es lo que voy a ver hoy que me va a generar un aprendizaje para yo poder volverlo a usar
o poder usarlo y enseñar a otras personas a prepararse para las situaciones adversas que va a afrontar en la vida. Y lo maravilloso del caso de Franco es que él decía, muy probablemente los pacientes que yo tenga posterior a este incidente de guerra, probablemente no lleguen a pasar una situación tan extrema como la que yo estoy pasando. Y entonces él se visualizaba como una prueba viviente de que cuando tienes un propósito claro, cuando tienes un para qué, los cómo salen solos. Por supuesto que ha tenido sus detractores, personas que han dicho, bueno, tuvo suerte, porque lo pudieron haber matado en cualquier momento. Sí, pero mientras se mantuvo con vida y afortunadamente salió con vida del campo de concentración para que pudiera narrar su historia, a mí en lo particular me da la impresión o siento que realmente pudo sobrevivir por la actitud que asumió ante ese problema que estaba pasando. Y lo maravilloso que él pensaba, él decía, oye, creo que la probabilidad de que mis pacientes tengan situaciones un poco menos difíciles, que estén en un campo de concentración nazi, me puede dar pie a decirle, mira, brother, o sea, sí, yo entiendo el problema que tienes con la amiga del escritorio de al lado que te tuerce los ojos, yo sé que eso es difícil, pero si tú logras tener un propósito más elevado de cuál es tu función dentro de la empresa, posiblemente puedas salir adelante, porque si se logró hacer, porque nosotros conocemos la historia de Víctor Frankl, pero Víctor Frankl no fue el único sobreviviente del Holocausto. Y de hecho hay muchas personas que colaboraron con él en los campos de concentración que narran historias bastante similares a la que narra Víctor Frankl. Obviamente, como es el padre de la logoterapia, es como que el caso más conocido. Pero ciertamente tener un propósito claro, yo siempre lo digo en las charlas y en las conferencias y en las formaciones, que cuando tú consigues tu propósito de vida, ya lo que llaman por ahí la motivación queda en un segundo plano. Porque cuando tú tienes un propósito y tienes esa claridad, esa visión clara de hacia dónde vas, entonces realmente la motivación queda en un segundo plano. Puede que eventualmente necesites algo de eso de motivación para hacer alguna actividad, pero probablemente cuando necesites motivación para hacer alguna actividad, probablemente esa actividad no se conecta con tu propósito. Porque, ojo, tú puedes tener tu propósito claro y puedes hacer muchas actividades que vayan en función de tu propósito, pero estamos claros que hay cosas que tú tienes que hacer diariamente, como pagar cuentas, pagar impuestos, hacer comida y limpiar el baño, que quizás no se directamente enfocadas a tu propósito. Entonces ahí sí necesitas motivación para limpiar, necesitas motivación para ir a hacer mercado, pero motivación para dictar una conferencia no necesito, motivación para una sesión de coaching no necesito, porque eso está directamente relacionado con mi propósito de vida. Gracias, Luis. Saludos les manda por aquí José Olivo, que está en vivo conmigo en Instagram. Y habla sobre el botón rojo. Sí, José, ese botón rojo que es como cuando hay que presionarlo, cuando es necesario, ¿ok? Porque fíjate, ahorita que menciona eso del botón rojo, en programación neurolingüística, cuando hablamos de los anclajes de recursos, tiene mucho que ver, los anclajes de recursos tienen que ver con esas cuatro drogas inhibitores de nuestro cerebro. Cuando siento temor, cuando siento miedo, cuando siento que no puedo seguir, en ese momento activo alguna de las anclas. ¿Y cómo activo esas anclas? Bueno, en el momento que esté pasando por una situación que me esté generando oxitocina, dopamina, endorfina, es buscar la manera de anclar eso que estoy sintiendo en ese momento para que en un momento en que realmente siento que no tengo el recurso, pues pueda activar ese recurso mediante un anclaje. ¿Verdad? Qué interesante. Gracias, José. ¿Qué más quiere comentar un poco en relación al resumen de la sesión de hoy, de los capítulos que leímos el día de hoy de Los líderes comen al final? Aquí de mis líderes, si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna intervención, solamente abren el micrófono y los que puedan prender su cámara, pues la pueden prender. Si no hay más dudas, comentarios, opiniones, entonces vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy, bastante buena y bastante nutritiva como siempre, mis líderes. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. La semana que viene clase del Club de Liderazgo como tal. Jim, I'm so sorry, perdón, o sea, esta Ajá. broma de verdad, estoy cocinando y no estoy en fachas como para hablar y pido perdón, pero ajá, me agarraste en mal momento. Si no vas a compartir, no. Daniel aquí también te está escuchando, te estábamos escuchando los dos. Saludos, Dani. Eh, me-
Un abrazo, ¿cómo estás? Fino, fino. Cuéntame, ¿qué te hizo ruido, Stephanie? No, me hizo ruido, no, me da mucha risa porque, no, no, risa no. Esa es la forma de decir que está alineado con muchas de las cosas que conversamos hoy, Por eso te mandé sobre el todo enlace. desde la parte, ¿cómo? Por eso te mandé el enlace a ti directamente, pues dije, oye, lo que voy a conversar hoy le va a hacer figura a Stephanie. Hoy lo vimos, hoy lo vimos, hoy lo vimos en vivo y en directo con todo lo que hemos trabajado. Este, pero nada, o sea, todo lo que tú dices, la verdad, tiene mucho que ver. O sea, me resuena muchísimo la parte donde la gente considera que para ser líder, incluso, obviamente yo lo veo desde el punto de vista también de como padres, porque eso fue una de las cosas que trabajamos hoy, que Ujú. para ser padres tienes que sacrificarte y que dar tu vida y morir y estar en, ¿cómo se dice el contrario de bienestar? No voy a decir malestar, pero ajá, o sea, la gente que es padre puede entender el estar incómodo con tu vida, porque, bueno, es que tengo un hijo y yo creo que primero es el peor ejemplo que no le puede dar no solo a tus empleados y a todo el mundo, porque la gente, creo que uno logra más resultados ayudando a que el otro asuma, cada quien asuma su responsabilidad y nadie tenga que cargar con nadie, creo que es el mejor aporte que puede hacer uno. Y una vez que ya tú tengas tu responsabilidad controlada, pues acompañar al otro que está en necesidad, este, a acompañarlo en los procesos también, porque evidentemente muchas personas pueden estar en proceso de trabajo que no reconoce, pero hacer el trabajo por ellos creo que es algo que los inutiliza y a ello podemos pues mencionar precisamente que es otra de las cosas que trabajamos hoy, eh, que era la situación, por ejemplo, de mi hija en el colegio, que una de las cosas que me hizo sentir mejor fue cuando la maestra me dice, la gente cree que uno cuando está ayudando a los niños a ser independientes, significa que es algo malo y que queremos ser estrictos, pero la gente no ve esa cara de satisfacción en los niños cuando logran hacer las cosas por sí mismos, ¿no? Entonces les enseñamos a ser dependientes a los niños desde chiquitos, eh, a que ellos tengan que depender de nosotros y hacer todo por ellos, porque es nuestra obligación de padres, y no ver que acompañando a una persona y dándole las herramientas de repente, y creo que usando herramientas tipo validación, acompañamiento, pudieran las personas lograr mucho más que estar, bueno, me tengo que sacrificar yo porque es la única forma de que yo sea un héroe en esta historia, ¿no? Entonces, gracias por mencionarlo, por traerlo a colación. Eso fue una serie de pensamientos disparados que, bueno, obviamente te los digo así todos rapidito porque tienen más profundidad, pero no hay suficiente tiempo para seguir hablando. Es otra sesión de coaching. Fíjate, Steph, escuchándote, me encanta de las cuantas, digamos, conceptos de coaching generalmente aceptados por ahí. El que más me gusta es el de Whitmore en su libro de coaching, que simplemente él habla que coaching es ayudar al otro a hacerse responsable de su vida. Hay otros autores que hablan sobre que el coaching es para mejorar rendimiento. No, Whitmore dice, no, mira, el coaching es ayudar al otro a hacerse responsable por su vida. Porque en el momento en que tú te haces responsable de tu vida y dejas de estar echándole la culpa a los demás, y dejas de estar poniendo excusas, y dejas de estar buscándole la quinta pata al gato, y sencillamente asumes la responsabilidad de que tus resultados es nada más que el resultado, que lo que estás obteniendo es el resultado de tu esfuerzo, y si te estás esforzando muchísimo y estás obteniendo un resultado que no te gusta, entonces te estás esforzando muchísimo en la vía equivocada. Entonces, cuando yo me hago responsable y empiezo a analizar mis resultados y digo, no me gusta lo que estoy obteniendo, hay un concepto facilito que te dice, si lo que estás cosechando no te gusta, cambia la semilla que estás sembrando. Y aunque es una metáfora, O la tierra o cualquier cosa, ve qué es lo que no te gusta y cambia cualquier cosa, o sea. exacto, decía Albert Einstein, si lo que estás haciendo no funciona, intenta cualquier otra cosa. Y de hecho uno de los conceptos de demencia es de Albert Einstein, que es aceptado, que dice, demencia es pretender obtener resultados distintos haciendo siempre la misma cosa. Metafóricamente hablando, es como la persona que siembra caraota y quiere, no sé, una mate pasticho. Entonces tú dices, ok, si lo que estoy obteniendo como resultado no es el resultado que yo quiero,
Entonces, ¿qué tengo que hacer para obtener el resultado que yo quiero? Así es simple. Entonces, si lo que estoy haciendo no me funciona, intento cualquier otra cosa. Por eso hablaba yo del tema de y el autor lo menciona muy bien, el tema de la motivación. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los problemas principales que tiene la motivación? Que generalmente la gente busca la motivación afuera. Buscamos que algo de afuera nos motive, buscamos que alguien en nuestro entorno nos motive. Pero resulta que no, que para yo mantener la motivación tengo que primero buscarle un propósito a lo que estoy haciendo, darle un sentido, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque si yo necesito constantemente que Luis, que Joffer, que Stephanie, que Eli me estén diciendo, bravo, Jimmy, bravo, bravo, el autor dice, necesitamos ese reconocimiento. Lo necesitamos. Pero también nos dice gente como Freud que hay un nivel sano de necesidad de reconocimiento y hay un nivel que es patológico. Hay personas que... No voy a adentrar más en esto porque es muy profundo, pero voy a poner Un un momento, por ejemplo de favor. mi vida, voy a Okay. poner un ejemplo de mi vida y yo no recibí reconocimiento hasta que empecé a reconocerme a mí misma. Cuando dejé de buscar afuera lo que yo misma no hacía conmigo para adentro. Entonces, cuando ya empieza a cambiar esos puntos de vista, ya por ejemplo ahorita mi necesidad de reconocimiento, no es que no sienta necesidad a veces de reconocimiento, pero sí es así como que yo sé que lo hice bien o que lo hice bien, o sea, yo misma me puedo reconocer, yo misma puedo decirme, oye, ¿sabes qué? Me pareció que hiciste un buen trabajo, tú no sabías que ibas a tener un logro así. Y cuando las personas entienden que el líder no es por culpa del líder que no se hagan las cosas bien, no es por culpa del entorno que las cosas salgan mal, que cada quien asume su responsabilidad y ahí tú pusiste conocerse a uno mismo, y eso lo hablamos precisamente hoy, fue una de las cosas más que más conversamos, cuando llegas a conocerte a ti mismo, empiezas a quitarte la basurita de los demás y empiezas a recogerte tú y empezar a decir, esto es lo que yo quiero para mí, esto es lo que no quiero para mí, y empiezas a escoger tus cosas. Y ya cuando trabajas desde la comodidad de tu persona, de lo que tú eres, de lo que tú quieres, de lo que a ti te gusta, sin necesidad de decirle, esto es culpa de esto, es que me dijeron, cuando ya empiezas a trabajar para adentro, los cambios suceden rápido. Y no hay mejor líder que el que se reconoce a sí mismo y el que se aprecia a sí mismo, porque así aprecias a los demás. Totalmente. Y en cuanto a ese reconocimiento, a esa necesidad de reconocimiento patológico, hay que tener cuidado porque cuando yo patológicamente necesito reconocimiento por todo, se transforma en un arma fácil para que me manipulen. Porque cuando alguien sabe que Stephanie necesita reconocimiento y yo necesito que Stephanie haga algo, pues yo le voy a pedir un pequeño favor que Stephanie pueda hacerlo muy bien y cuando Stephanie me lo haga, yo le voy a dar un reconocimiento excesivo y Stephanie se va a sentir del carajo por ese reconocimiento excesivo por una tontería que le pedí y al día siguiente le voy a pedir algo un poco más complicado y entonces Stephanie va a decir, wow, si con esta tontería que le hice me dio este reconocimiento, entonces si hago esto que es más complicado me va a dar un reconocimiento mayor. Y entonces viene y me haces ese segundo favor y yo te doy un reconocimiento un poco más grande, entonces tú te sientes un poco mejor. Pero ya la tercera vez que te pido un favor, que tú ya vas con ese, tú sabes, con esas ganas de reconocimiento gigante, te aplico el love bombing, que es que me entregas algo y no te voy a decir absolutamente nada. Y va a ser tanto esa necesidad de recibir el reconocimiento de mi parte, que cuando te pide una cuarta cosa, me vas a dar los riñones, el hígado, los ojos, me vas a dar todo por ese reconocimiento. Y quizás esa cuarta vez te diga, bien hecho. Y te genero ese cortocircuito de, uy, entonces, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reconocimiento? Y caigo en la trampa de ese del palo y la zanahoria, ¿no? De que es que yo te doy un poquito, te doy un poquito más, eso es la propia estafa. Esa es como la propia estafa piramidal de que te dicen si metes $100 te ganas 150 y vienes tú caes, das los 100, entonces vienen y no te dan 150 sino que te dan 200 porque lo hiciste muy bien. Y entonces dices, oye, el siguiente paso son 1000. Y como ya tú diste 100 y te dieron 200, tú vas a pedir prestado los 1000 para invertirlo. Y cuando inviertes los 1000, se desaparece, empiezan los gastos ocultos, las comisiones que no te habían comentado y pierdes los 1000. Porque caemos fácilmente
porque no me estoy haciendo responsable de las cosas que necesito. Y fíjese que el autor lo dice, esas 4 drogas yo las puedo conseguir yo. La dopamina, la oxitocina, todo eso lo puedo conseguir yo, que también lo hablamos hoy en sesión. O sea, estratégicamente, ¿qué cosas me hacen sentir de tal manera? Bueno, haciendo esto, esto y esto, pero me doy cuenta que lo que estoy haciendo no es tan sano para mí. Entonces, ¿cómo puedo hacer para construir, ok, una dinámica distinta que me genere el mismo resultado que deseo, pero que sea en bienestar? Es decir, que no esté sacrificando una cosa por otra, porque no podemos obtener dopamina con algo que después cuando se me va la dopamina, entonces me siento culpable. Porque entonces vienen los otros químicos negativos a hacer estragos. Y empiezan los dolores de cabeza, y empieza la acidez, y empieza, ¿sabe? Todo lo que viene asociado a las drogas o a los otros químicos que son negativos para nosotros. Y empiezan los procesos de ansiedad, y empiezan los procesos nerviosos, y empiezan los ataques de pánico. ¿Por qué? Porque me estoy yendo o me estoy trabajando en unas bandas que no son sanas. Volvemos a la lámina del bendito equilibrio. Me hago consciente, me conozco, sé cómo obtener lo que necesito, y entonces cada vez voy refinando más para ir obteniendo eso que necesito cada vez con un nivel mayor de maestría, con menos esfuerzo y con mayor bienestar. Gracias, Stephanie, gracias, Luis, Joffer, Eli y Vanessa, por supuesto, la sacó, pero estaba en el en vivo que se cayó ya porque volvieron a poner limitaciones aquí. Bueno, mis líderes, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Buena discusión, qué bueno estuvo el día de hoy. Los que quieran, nos vemos la semana que viene, si no, en la próxima sesión del Círculo de Lectura dentro de 15 días. Nos vemos, mis líderes. Feliz noche y buen provecho por lo que están comiendo. Feliz noche. Bye, Gracias, Jimmy. gracias.